Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Hoy en día y desde hace mucho tiempo las personas tienen problemas con sus créditos. En este caso hablaremos sobre la tarjeta de crédito. Algunas veces llegué a estar formado en la línea, en los bancos, en algún banco, y llegué a escuchar que alguna persona que estaba enfrente iba a pagar su tarjeta de crédito y le decía al cajero: solamente pague estos 175.50. Esto es lo que dice aquí, mostrándole el estado de cuenta. Y bueno, eso realmente era un error. Eso mucha gente lo hace, mucha gente comete ese error. En los años que estuve trabajando en un banco, de hecho he trabajado en varios bancos, en varias áreas, y analizando y manejando varios productos, sobre todo los créditos. Y trabajando en un banco en el área de cobranza, habían muchos clientes que me decían que pagaban y pagaban, pero la cuenta no bajaba. Sobre todo esto les pasaba en tarjetas de crédito. Y al revés, en vez de bajar subía la deuda. Y bueno, lo que pasa es que darle a la gente algo que no saben cómo utilizar o no entienden, pues resulta un negociazo. Porque entonces significa que vas a dar muchísimo dinero y con este también años de tu vida, ya que hay personas que incluso trabajan para pagar sus deudas. Después se convierte en una rueda de la que va a ser difícil salir. Para esto hay algunas premisas que necesitan saber, y es que los bancos, por supuesto, no lo dicen, pero tampoco quieren que la gente lo sepa. Por otro lado está la idea que mucha gente tiene de lo que es el mínimo a pagar. Entonces primero necesitamos saber qué es el famoso mínimo a pagar. ¿Cómo está conformado el mínimo a pagar? Primero debemos saber que en todo tipo de créditos hay dos montos. Uno se llama el capital y el otro son los intereses y comisiones, que realmente son tres, porque una cosa son los intereses y otra cosa son las comisiones, pero siempre te van a venir juntos. En el estado de cuenta vienen desglosados. Y bueno, cuando juntas el capital y los intereses más las comisiones con los impuestos, eso es ya la deuda total. Y bueno, hay dos tipos de intereses, que son los moratorios y los ordinarios. Los moratorios se generan cuando haces un pago tardío o retrasado. Entonces esos se van generando por día. Y los ordinarios son los intereses normales que te están cobrando. La cantidad del pago mínimo es un porcentaje y varía dependiendo del banco, del tipo de tarjeta, porque cada tarjeta tiene diferente tasa, y del monto total de la deuda. No es lo mismo un mínimo a pagar de una deuda de 5,000 pesos que de 50,000 pesos, por ejemplo. Y esta puede variar. Hay bancos que cobran o te aplican el 2% y hay bancos que te pueden aplicar hasta el 5%, entonces varía del 2 al 5%. Y esto se multiplica por el total de la deuda al corte. Hay que recordar que hay fechas de corte y fechas límites de pago. La tasa de interés sigue generando, así que la deuda sí o sí va a seguir aumentando. La tasa de interés varía en cada producto, es decir, de cada tarjeta y también de cada banco. Aquí hay una mentira, ya que en verdad, una media verdad pues es una mentira, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar otra mentira, y es que ya habíamos dicho que a la deuda total le multiplican del 3 al 5%. No puede ser el 3, el 4 o el 5. Pero no dicen que al monto que resulta de esta multiplicación le suman la tasa de interés, ¿no? Ya habíamos visto que hay intereses moratorios y hay intereses ordinarios. Aquí lo que van a agregarle es el interés ordinario, que puede variar entre el 70 al 75% hasta el 60%, o sea, depende de cada banco y cada producto tiene una tasa diferente, y esta es anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una tasa anual del 70%, ese 70% lo dividimos entre 12 y lo que resulte lo van a multiplicar por la deuda
y el monto que salga se lo van a sumar a lo que salió de la multiplicación del 3, el 4 o el 5%. Esas dos tasas, ¿no? Las o porcentajes, los multiplican, los suman, y ese es el mínimo a pagar. Es el resultado de ese, es el mínimo a pagar, ¿no? Y varía dependiendo de la tarjeta, como les comentaba. Después el mínimo a pagar lo multiplican por el 30%, ¿sí? Eso es lo que cobra el gobierno por los impuestos, porque esos nunca nos los van a perdonar. Entonces, le multiplican a la suma de estos dos montos de la división del 70 entre 12 y del 3 al 4 o el 5%. Estos dos montos resultantes los suman, y a esta suma le van a aplicar un 30% que es el impuesto, y lo que resulte también se lo suman, y el resultado de estos tres montos, ¿no?, de estas dos multiplicaciones, es lo que realmente se llama mínimo a pagar. Aquí en este punto hay que hacer un paréntesis de algo muy importante, ya que hay muchísima gente que relaciona el pago mínimo con una mensualidad, o como si la deuda por sí sola se congelara y se mandara a plazos. Y no, esto no es una deuda a plazos. Lo más parecido que podría haber, porque no es exactamente igual, es como el empeño. Y hay algunas premisas que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, la primera, que es una de las más importantes, los bancos le dan crédito a la gente que no necesita crédito. Eso es básico, porque lo que quieren es el dinero. Como no tienen créditos porque no lo necesitan, entonces eso significa que tiene cierta solvencia. Bueno, esa solvencia es la que quieren los bancos. Los bancos inteligentemente van a subirte la línea de crédito. Entonces ellos te van a decir: felicidades, eres un excelente cliente y te vamos a aumentar la línea de crédito. En el fondo lo que quiere el banco es que tú te ensartes. Porque si tienes 10,000 pesos y tienes la posibilidad de pagarlo fácilmente, ¿no?, de crédito, entonces te van a dar 20. Entonces te van a estar aumentando el límite de crédito lo necesario y lo suficiente como para ensartarte, como para que ya no puedas liquidar la deuda. Y entonces, ¿qué haces? Vas a empezar a tener que pagar los mínimos. Pero además te están manipulando porque te manejan la línea de crédito y el aumento como si fuera un premio. Y no es un premio, lo que quieren es ensartarte. Que además es un crédito revolvente, porque tú lo liquidas, la deuda, y ahí está para que la vuelvas a usar. Entonces, esas son varias premisas que además así se manejan dentro de los bancos. No te lo va a decir un empleado bancario, a menos que haya salido como yo. Hay distintos bancos que te ofrecen en las tarjetas de crédito mandar el saldo o la deuda a plazos. Entonces ahí sí ya serían mensualidades. Entonces lo que hacen es que te aplican una tasa de interés sobre la que ya te habían aplicado, congelan esa deuda y la mandan a plazos. Y entonces sí ya son mensualidades. El problema con esto es que, o sea, si respetas eso, sí te va a ayudar, ¿no? Y si tienes posibilidades de liquidar antes, mejor. Pero por un lado ya te aplican de antemano una tasa de interés sobre la que ya tenías, normalmente, no siempre. Cada banco y cada producto es diferente. Y por otro lado, te dejan libre el saldo de la tarjeta. ¿Eso qué significa? Que a excepción de la mensualidad que tú vas a pagar porque está congelado, el otro saldo te lo dejan disponible. Y entonces, pues, una vez más, el banco lo que busca es ensartarte. Ese es el problema. Y pues la gente cae, ya sea por necesidad o porque llega una fiesta o una celebración especial o algo, pero caen. Y bueno, ¿cuál es el chiste? Al final lo que quiere el banco es que parte de tu sueldo lo destines a pagar la deuda que generaste. Entonces, si regresamos a la premisa de que el banco le va a prestar dinero a un crédito a quien no lo necesite, pues aquí ya estás bien ensartado, porque parte de tu sueldo ya lo vas a tener que destinar a pagar la deuda. Y otro punto importante, otra premisa que jamás les van a decir los bancos es que es un cliente de alto riesgo. Para un banco, los clientes de alto riesgo son los que liquidan las deudas completas. ¿Por qué? Porque no les están generando intereses, es decir, no les está dando a ganar dinero al banco.
Esos son los clientes de alto riesgo, porque usaron mi crédito, en cualquier momento se van del banco o lo cancelan y a mí no me dejaron ganar nada. Por eso es que buscan ensartarlos y por eso es que aumentan los límites, las líneas de crédito. Y bueno, normalmente, como les había mencionado, la comisión por pago tardío suele ser más alta que los intereses moratorios. Si a ti te aumentan de intereses moratorios a lo mejor 120 pesos, ¿no? Por una deuda de, no sé, entre 6 y 10 mil pesos, por decir algún monto, la comisión por pago tardío y ese te lo cobran de un día para otro. O sea, tú tienes que pagar hoy y pagas mañana y ya va entre 400 y 600 pesos. La verdad es que no sé ahorita en cuánto esté, pero es muchísimo más alto que los intereses moratorios que se podrían generar. Nada más que los intereses moratorios son diarios normalmente. Todas las cantidades que se generen de la deuda tienen impuestos. Todo lo que tú manejes en el banco de dinero va a tener un impuesto y tú lo vas a pagar. Te dicen que el pago mínimo es la cantidad mínima que se debe pagar. Eso no es cierto. A ver, aquí yo me metí por ejemplo, a la página de BBVA y también a la página del gobierno y te dicen eso. El pago mínimo es la cantidad mínima que se debe pagar. Esto es una verdad a medias, porque pues sí es lo que se debe pagar y es como una especie de refrendo para que no tengas más problemas, que eso es más dinero, ¿no? Y además el reporte en el buró de crédito negativo. Pero no te dicen de dónde sale el mínimo a pagar, cómo está compuesto, y no te dicen prácticamente nada. Hasta hace pocos años el gobierno empezó a dar información sobre el pago mínimo y cómo manejar tarjetas, porque se empezaron a dar cuenta que había muchísima gente que no tenía ni idea de cómo manejar las tarjetas y pues les tuvieron que enseñar porque se convirtieron en deudas impagables, que fue un gran negocio para muchas empresas de cobranza que se andaban vendiendo las cuentas. Entonces, toda la cantidad que pagues por encima del pago mínimo se va a ir a capital, cualquiera. Pero aquí hay un tema. Si tú, por ejemplo, si a ti te están generando, no sé, vamos a ponerle un número, por una deuda de 10 mil pesos, te están generando 20 pesos y de esos 20 pesos tú das nada más 10 de más, te estás pagando nada más 10 pesos van a entrar a capital. O sea, se está generando más la deuda que lo que tú estás abonando. Entonces, de todos modos va a subir. Tendrías que, para que te conveniera, por lo menos tienes que pagar lo doble de lo que es el mínimo a pagar, por lo menos, para que una parte de eso entre a capital y entonces sí vas a ver que baja, porque si no, eso va a subir y subir y subir y subir. Entonces, por ejemplo, debes 10 mil pesos, el pago mínimo es de 100 pesos. Pero tú pagas 150 pesos. Los 50 pesos se van a ir directo al capital, ¿no? El capital es el monto que te prestaron, recuerden. Pero si se generaron 20 pesos de intereses y de comisiones, entonces solo estarían entrando al capital 30 pesos realmente. Y tú no te vas a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a ti te manejan el total. Y sí, a veces viene desglosado en el estado de cuenta, pero la verdad es que ¿quién lo checa? Hay que ser honestos. Y lo que pasa es que, bueno, como les decía, pues no te vas a dar cuenta de la diferencia de los intereses porque ya están agregados a la deuda total, ¿no? Y bueno, pues sí, como les decía, en la página de BBVA solo dicen que es la cantidad mínima que debes abonar de cada mes para mantener tu cuenta en buen estado y evitar intereses. Eso no es cierto, no estás ni evitando intereses y tu cuenta pues sí la dejas en buen estado porque no va a aparecer como atrasada. Pero la deuda sigue estando ahí, ¿no? La única manera en que la deuda termine pues es que la liquides toda. Pero como te dicen aquí que cada mes, pues te están metiendo la idea de que son mensualidades y eso no es cierto, o sea, ahí están manipulando. Y eso lo puedes ver en la página de BBVA. Entonces ahí te están metiendo la idea de la mensualidad porque te indican que es cada mes. Y además que es para que evites intereses, cosa que no es cierta tampoco. Y entonces ya estás cumpliendo con pagar el mínimo, que fueron comisiones que te sacaron ahí de porcentajes que decidieron aplicarte a tu deuda total. Al capital no estás abonando absolutamente nada, entonces aquí te están mintiendo. También la página del gobierno de México también dice eso, y eso ahí te están mintiendo porque no es cierto. En ningún momento te dicen que es una parte de capital o que no lo es. También están mintiendo porque ya más abajo te explican un poco a detalle que si pagas el mínimo,
el resto generará intereses. Entonces te dicen una cosa y después te dicen otra, ¿no? Y lo que hace nada más es confundir a la gente. Entonces tú vas a seguir con tu confusión y probablemente termines haciendo lo mismo, porque a la confusión pues la respuesta inmediata es hacer lo mismo, ¿no? Y dice que pagar solo el mínimo te llevará a tardarte un poco más tiempo en pagar la deuda. Eso tampoco es cierto. Lo que te va a llevar es a que no la pagues, a que sea una deuda impagable, porque va a ir aumentando. Fíjense, en la página de gobierno dice que el pago mínimo es un porcentaje de la deuda que pagas por el uso de la tarjeta. Eso no es cierto. Y las cuotas pendientes del mes. Para el uso y la administración del crédito es la anualidad, por eso te cobran una anualidad. Esas son las cuotas que tienes que pagar. Y si usas cajero automático también te cobran un porcentaje. Y si sacas dinero en efectivo de la tarjeta también te cobran un porcentaje que también es bastante alto. Es como el 10% de lo que saques. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que haya sido claro. La verdad es que de pronto uno lo tiene en la mente y para uno es fácil porque lo maneja, pero no sabe si el otro lo está entendiendo o no, si se le está haciendo fácil o no. Entonces una disculpa si es el caso. Si tienen alguna duda, por favor escríbanla y a medida de lo posible voy a intentar responderles. Si tienen alguna crítica con respecto al video, la voz, la grabación, etcétera, bienvenidas. Se los agradecería muchísimo para ir mejorando la calidad y el contenido. Y cualquier comentario va a ser bienvenido. Les agradezco que han visto el video y escuchado, y que tengan buena tarde, y espero que esto les sirva muchísimo. Hasta luego.